el que haya venido a compartir esta tarde con nosotros. Yo os voy a asegurar que es un lujo tenerla aquí como ponente de esta conferencia, porque es la persona que inició la hepatología como tal en Aragón en el año 98, si mal no recuerdo. No. Yo en su momento le pedí a la doctora Serrano un currículum y me mandó 4 líneas, pero bueno, os voy a decir que es que aparte de las 4 líneas que me mandó, es una persona que va a un montón de congresos, tiene un montón de ponencias y es directora de varias tesis doctorales, es la coordinadora para la eliminación de la hepatitis C en Aragón. Bueno, y aparte de nuestros artículos, entrevistas científicas y libros que creo que también has intervenido. Bueno, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, doctora en Medicina de la Universidad de Zaragoza, jefa de Patología del Hospital Clínico Universitario Lozano Olesa. El Hospital Clínico Lozano Olesa en el tema de patología es un equipo que está reconocido a nivel no solamente nacional, a nivel mundial, y ella es la persona que inició, y tenemos la suerte de tenerla aquí en Aragón. O sea, que no os penséis que llega a ningún sitio para tenerlos nuestros profesionales, os aseguro, y los compañeros que estamos aquí en la asociación os lo podemos asegurar, que es nuestra hada madrina en el tema de la enfermedad hepática. Es investigadora del Instituto de Investigación de la Salud de Aragón y ha hecho varias estancias postdoctorales de investigación en inglés para mí, yo lo siento mucho, soy de los del francés antiguo, es en el King's College de Londres y la Universidad de Fitzroy, y es profesora asociada a la Universidad de Zaragoza. Aparte de todo esto, yo os puedo asegurar, y cualquier compañero lo puede decir, es una persona para nosotros que es más que doctora, es amiga, es nuestra madre, nuestra hermana, y que lo bueno que tiene es que cuando entramos a la consulta, por muy preocupados que vayamos, la misma sonrisa que tiene ahora es la que te dedica siempre. Y eso a cualquier enfermo le transmite una tranquilidad y una, no sé, decir, en tus manos dejo mi vida, porque al final es lo que hacemos y hasta ahora no se ha dejado a ninguno. Yo, los compañeros que vienen de Huesca, de Teruel, de cualquier pueblo, cuando vienen a la asociación, no, que es que tengo consulta, que voy a ver a Trini. O sea, sabe que no es ninguna falta de respeto, sino al contrario, que es la admiración y el afecto que la tenemos. Bien, pues yo ya la dejo que hable, porque ya lo que quiera decir yo ya sobra. No le quiero robar ni un minuto. Venga, gracias. Muchísimas gracias por las palabras, que como os podéis imaginar son absolutamente exageradas, exageradísimas, el cariño que nos tenemos todos. Muchos de nosotros nos conocemos desde hace muchos años, pues por lo menos desde que se puso en marcha el programa de trasplante hepático de Zaragoza, o sea, del 98. Ya ha pasado años, ya nos hemos hecho todos un poco bastante más viejos. Hemos pasado juntos muchos buenos y malos momentos, y eso pues crea una relación especial y un cariño que sé que me tenéis vosotros y que yo os aseguro que os tengo a todos vosotros también. Por eso, para mí es un placer estar aquí con vosotros, y además quiero agradecer mucho también a los pacientes, a Sarex, a la Asociación de Zaragoza, por invitarme a estar aquí, por acogerme en su casa. Y quiero estar de pie porque no quiero dar una lección, quiero que esto sea una charla, y que espero que lo que yo os cuente os valga, y además espero que sirva también para aclararos todas las dudas y todas las cosas que tengáis. Entonces espero que al final me podáis hacer todo tipo de preguntas, que yo todo lo que sepa os lo contestaré. Entonces lo primero el título que si hago así también pasa, ¿verdad? Sí, vale, pues lo voy a hacer. ¿Sí está bien? Sí. Que es que quiero estar de pie para veros a todos y voy a fastidiar un poco el vídeo, pero bueno. Entonces, el título es el daño que hace el alcohol en el hígado, ¿vale? Aunque voy a hablar un poco más generales del alcohol. Y me ha parecido que para empezar este tema está bien empezar con una fábula que es posible que muchos de vosotros la sepáis. Que esta fábula es una historia que se cuenta tanto en
digamos, cultura oriental como la cultura occidental. Es una fábula antigua oriental, sin embargo la he visto también en un libro que se llama Cuentos cristianos, que son cuentos muy antiguos, ¿no? O sea que realmente tiene una enseñanza de base que es universal. Y lo que pasaba en esta fábula es que iba un lama, de estos que van predicando por los pueblecitos y que lo hacen a cambio de refugio y comida, limosna, y van un poco haciendo una vida ejemplar. Se le hace de noche en un sitio en el que prácticamente no había nada donde refugiarse, y a lo lejos ve una cabaña con un hogar, con una luz, y acude para pedir cena, comida y refugio para pasar la noche. En la cabaña le abre una mujer muy hermosa que le dice al lama: sí, os acojo esta noche aquí, pero tendréis que hacer una de estas tres cosas: o matar una cabra, o dormir conmigo, o beber alcohol. El lama, que era un hombre consagrado a la castidad, enseguida desechó la posibilidad de dormir con la mujer, por muy hermosa que fuera. Además, sacrificar una cabra en esa cultura era algo prohibido para ellos, solo podían hacerlo en circunstancias muy especiales los grandes líderes religiosos, así que decidió, como mal menor, beber alcohol. Accedió el lama para tener refugio, y al día siguiente se despertó, se dio cuenta que había matado a la cabra y que se había acostado con la doncella, ¿vale? Entonces, esto nos ilustra cómo muchas veces consideramos el alcohol como algo relativamente mal menor o relativamente aceptable, y nos puede llevar a consecuencias trágicas. En este caso, por el daño o por la alteración que le produjo la embriaguez en el sistema nervioso central, que es un daño muy típico del alcohol. Pero el alcohol no solo produce daño en el sistema nervioso central, el alcohol produce daño en muchísimos más órganos. Fijaros lo que os pongo aquí, que el alcohol hace daño también en el corazón, hace daño en el páncreas, hace daño en el estómago, hace daño en los músculos, hace daño en el hígado, que es de los que vamos a hablar hoy. En total, se considera que está relacionado con más de 200 enfermedades, que todas ellas pueden ser causantes de muerte. Por eso, por todo este daño que hace el alcohol, hoy consideramos, y cada vez estamos más convencidos los científicos de eso, de que no hay dosis segura de alcohol. Si os acordáis, hace unos años han salido estudios en que dicen que una copita de vino es cardiosaludable, y que no solo no es mala, sino que puede ser buena, ¿vale? Esto es una cosa que se aprovecha mucho por la industria, lógicamente, del vino, para hacer propaganda, ¿no? Entonces, quizás no está demostrado del todo, porque hay estudios que han hecho luego que no lo han comprobado, pero quizás pueda ser algo bueno en el aspecto cardiosaludable. Pero ¿qué pasa? Que hay un montón más de enfermedades que son producidas también por alcohol, y estamos en riesgo de tener cualquiera de ellas. Con lo cual, no hay una dosis segura de alcohol. Hay consumos de más riesgo y de menos riesgo. Lógicamente, si una persona toma muy poquito alcohol, su consumo es de bajísimo riesgo, y si toma mucho alcohol es de altísimo riesgo, pero no hay un riesgo cero, ¿vale? Esto es una idea que cada vez decimos más para contrarrestar todas estas campañas que han presentado el alcohol, y sobre todo el vino, como algo cardiosaludable. Fijaros que en un estudio que quisieron ordenar por grado de daño todas las drogas que hay. Y fijaros que el alcohol está la primera de ellas, por encima de la heroína. En este estudio lo que hicieron es añadir el daño que se puede hacer uno mismo, o sea, lo que consideramos el perjuicio en la persona que consume alcohol, con el daño que se puede hacer a terceros, y sumaron todo el daño. Y cuando cuentas todo eso, el alcohol es la droga más dañina que hay. Esta cifra es bastante espeluznante, ¿vale? Produce 3,3 millones de muertes al año. En ese mapa, os muestro el mapa de arriba. La verdad es que se ve muy pequeñito desde ahí, pero bueno, si os fijáis en España, arriba es el porcentaje de alcohol que consumen las mujeres, y abajo el que consumen los hombres, aquí. Como veis, en lo que respecta al alcohol consumido por las mujeres, estamos un poco en el rango medio del mundo, ¿vale? Y en lo que respecta al que consumen los hombres, somos campeones, ¿vale? No somos números unos, que pueden ser países como Centro Europa, Finlandia o Rusia, pero bueno, estamos ahí como en el número 2, ¿vale? España es un país en el que se consume bastante alcohol.
Y la mortalidad en Europa y en nuestro país, que estamos más o menos en la media por alcohol, es del 10% al año. O sea, de todas las 100 muertes que se producen en España al año, 10 son directamente relacionadas por el consumo de alcohol. Y fijaros que si esto además en gente entre los 15 y 64 años, y si nos fijamos en los hombres, el porcentaje es más elevado porque hay más consumo perjudicial de alcohol en hombres, y si nos fijamos en las mujeres es un poquito más bajo, el 5,6%. Fijaros lo que supone esa cantidad de muertes en esta población que está en un rango pues, de vida activa, es gente joven, en rango de trabajo también. Entonces no solo pérdida de vida, sino también pérdida pues, de riqueza, de mano de obra para el país. O sea que tiene una implicación social y económica muy, muy importante. En Aragón, una cifra así que a mí me ha llamado la atención, digo en Aragón es parecida a lo que hay en toda España. Quizás estamos un poquitín por encima de la media, cuando vi la estadística estamos un poquitín por encima, pero bueno, es aproximadamente la de la media española. Fijaros si es común el alcohol, si estamos todos aceptando el consumir alcohol como algo habitual, que el 80% de los adolescentes entre 14 y 18 años ha tomado alguna vez alcohol. El 64% reconoce que lo ha tomado recientemente, o sea, más de la mitad de los jóvenes beben con asiduidad y más de la mitad, el 58%, reconocen que se han emborrachado recientemente. O sea, que creo que son cifras realmente, bueno, bastante preocupantes. Y esta tolerancia o esta, digamos, aceptación social del alcohol, porque es de cuánto tiempo por alcohol, lo que hay que hacer es abrigarla, por lo que tiene tendencia es a perder calor, a una hipotermia, a una bajada de temperatura. Y el que más aguanta el alcohol es que es más fuerte, y entonces esas personas que no se emborrachan cuando beben es que no les hace daño. Eso tampoco es verdad. Muchas veces las personas que aguantan dosis importantes de alcohol es porque tienen el sistema metabólico que está en el hígado muy acostumbrado, han bebido mucho y precisamente son personas que muchas veces tienen ya a veces un daño importante. Bueno, pues estos son algunos de los mitos que quería un poco recordar y dejar claro para intentar en conjunto que vayan desapareciendo, ¿no? Que nos vayamos informando todos cada vez mejor. Y vamos a hablar ya un poco de lo que es el hígado, el daño que hace concretamente en el hígado, y para seguir hablando un poquito de cifras, las cifras son un poco aburridas, pero yo creo que son importantes para darnos cuenta de la importancia del problema, de la magnitud, ¿no? Y fijaros que el 2% de la población española tiene una enfermedad hepática por alcohol, ¿vale? O sea que es realmente mucho más frecuente que otras enfermedades, ¿vale? Y 9 de cada 10 personas que tienen enfermedad hepática por alcohol se diagnostican tarde. La mayoría, muchas las diagnosticamos ya cuando vienen a la consulta con una cirrosis hepática, ¿vale? Que eso ya es muy tarde. Y además de todas las causas de cirrosis hepáticas, en los hombres, no veo bien el porcentaje porque no llevo las gafas, pero bueno, se ve fatal, pero es como el 73 y pico por ciento, o sea, casi 3/4 partes de los pacientes que tienen cirrosis hepática en los hombres es por consumo de alcohol, y es algo menor en las mujeres, pero es más de la mitad, el 58, casi el 60% de los casos. O sea que es una causa muy importante de cirrosis hepática. ¿Cuándo estamos en riesgo de tener una enfermedad hepática? ¿Vale? Hablo ahora de la enfermedad hepática. Ya os he dicho que el riesgo cero no existe, el alcohol siempre conlleva un riesgo, pero ¿cuándo está el riesgo de la enfermedad hepática? Pues fundamentalmente se considera que en el hombre, cuando bebe 4 o más unidades básicas de alcohol, lo que hemos dicho antes, al día, y en la mujer entre 2,5, más o menos 2,5 unidades básicas de alcohol. Las mujeres somos más susceptibles al daño hepático por alcohol que los hombres. Eso es importante saberlo porque con menos cantidad de alcohol podemos desarrollar antes enfermedad hepática. Parece que la bebida continua es un factor de riesgo a desarrollar enfermedad hepática, produce más daño, y también se ha visto en los pacientes que han empezado muy jóvenes. Empezar en una edad muy temprana también favorece mucho la aparición de enfermedad hepática. De todos modos, estos son, digamos, unas normas o unas ideas generales, pero hay mucha variabilidad, hay muchas cosas que son diferentes en las personas. Una es la genética, hay personas que tienen una predisposición genética a hacer una fibrosis de manera más rápida y por lo tanto hacer una cirrosis hepática, y luego influyen otros factores de la persona. Por ejemplo, ahora ya se sabe que influye el tabaco, también influye la obesidad
produce depósito de grasa en el hígado y eso ya es un factor de lesión en el hígado, con lo que añadir el alcohol, que es otro factor, hace que vaya todo más rápido. En general, en el hígado pasa eso. Si ya se tiene un factor que produce enfermedad, por ejemplo obesidad o por ejemplo una hepatitis C o una hepatitis D, en esos pacientes en que el hígado ya tiene cierto grado de lesión, el alcohol es mucho más dañino que los pacientes que no tienen ninguna lesión aparte del alcohol. Y lo que pasa a lo largo de la enfermedad hepática, ¿lo veis? Porque igual soy yo ni... Entonces, estas son unas fotos que he puesto para que os hagáis idea. Lo primero que pasa cuando hay daño por alcohol es que se acumula grasa en el hígado. Entonces el hígado pierde ese color marrón oscuro que tiene y se pone más brillante y anaranjado. La grasa, si la miras al microscopio, bueno, todos tenemos experiencia porque hemos visto grasa en carne, en filetes, bueno, que es blanca anaranjada. Entonces el hígado coge un color anaranjado y si lo miráramos al microscopio, lo que veríamos es esto. Esto sería un hígado normal. Desde ahí no se ve muy bien, pero estas líneas que se ven serían como canales, imaginaros. O sea, en realidad son canales por los que va la sangre aquí, que es una vena, ¿vale? Y todo esto, marrón, serían los conglomerados de células hepáticas. Pues cuando se bebe alcohol, el hígado queda así. Y lo que queda, si veis ahí todas esas bolitas redondas, blancas, son gotas de grasa muy gordas que se ponen dentro de cada célula. Entonces, las células se inflaman llenas de grasa. Y eso es lo que hace que cuando lo vemos por fuera, lo veamos anaranjado, ¿vale? Y aumentado muchas veces de tamaño. Esta primera fase sería la fase de esteatosis, depósito de grasa. Esa grasa muchas veces produce una inflamación en el hígado, se reconoce como un cuerpo extraño, y al producir una inflamación, ¿veis? Se empieza, lo que no se ve muy bien, la verdad es que no se ve muy bien allí, pero bueno, tenéis fe en lo que os cuento. Entonces, fijaros aquí, si veis una cosa aunque sí como un poquito más azul, esa inflamación lo que hace es que se vaya depositando fibra, se vaya depositando unas sustancias que al final, la fibra, para que os hagáis la idea, sería como cuando hacemos una cicatriz, ese tejido cicatricial que es como más duro, eso es lo que se va depositando dentro del hígado, ¿vale? Cada vez va habiendo más grasa, va empezando a haber fibra allí, esa fibra va avanzando, fijaros que cada vez hay más fibra hasta que al final tenemos esto, ¿vale? Eso que veis allí, que ya lo que se ven son unos acúmulos de células rodeados totalmente por zonas de fibra. Y eso es lo que da lugar a lo que llamamos la cirrosis hepática. Eso es una cirrosis hepática, es que las células se quedan rodeadas constantemente por fibra. Eso al hígado, cuando lo vemos o lo cogemos en un trasplante, por ejemplo, que sacamos un hígado cirrófilo, es un hígado duro, ¿vale? Irregular, ha perdido esa consistencia elástica que tiene y ese brillo, y es duro, irregular. Eso es la secuencia de los problemas que pasan en el hígado. Y además, una de las características que tiene el hígado es un órgano que tiene infinidad de funciones. Parece que en él se producen más de 1000 reacciones metabólicas, ¿vale? Es lo que yo cuando lo explicamos en clase, y eso el hígado siempre lo comparamos con el laboratorio del cuerpo humano. Ahí es donde se fabrican proteínas, se metabolizan fármacos, se hacen un montón de cosas. Entonces, está muy bien hecho el cuerpo humano, de modo que todos los alimentos que pasan por el tracto digestivo, el primer paso que tienen es el hígado. ¿Cómo pasa esto? Pasa porque todas las venas que recogen todos estos nutrientes del aparato digestivo van a desembocar al hígado y van a desembocar aquí, con este dibujo, perdón por moverme. Aquí vendrían todas las venas del aparato digestivo que están encargadas de los nutrientes o de las medicinas o de todo lo que hemos tomado, y van todas a parar aquí, a la vena porta, ¿vale? La vena porta que llega al hígado. ¿Qué pasa entonces en los pacientes que tienen una cirrosis hepática, en que el hígado se ha puesto duro, abollonado? Bueno, pues que la sangre pasa con muchísima dificultad. Se produce un éxtasis, que decimos nosotros. Es como si en una tubería tú pones un stop, o en una manguera, que se vería mejor, tú pones un stop, se dilataría la manguera y aumentaría la presión en todo el territorio antes del stop. Eso pasa exactamente en el hígado. Entonces, todas esas venas que van a parar al hígado están congestionadas, y es lo que nosotros llamamos hipertensión portal.
¿vale? ¿Qué venas van a parar a la vena porta? Pues por ejemplo las venas del esófago. Por eso se produce una dilatación en las venas del esófago, que es lo que llamamos las varices esofágicas, que es una de las complicaciones de los pacientes que tienen enfermedad hepática. Por lo tanto, cuando ya tenemos esta hipertensión portal, ya pasamos a la siguiente fase de la enfermedad hepática, que sería esta, una enfermedad en la que ya se producen hemorragias por rotura de esas varices, en que por todo ese problema que hay de éstasis en el sistema venoso del abdomen se produce una retención de líquido tremendo, y tendríamos la ascitis, el líquido en la tripa, y también la encefalopatía. El hígado ya no trabaja bien, no puede depurar todas las sustancias tóxicas que le llegan en bloque, y entonces se produce unas alteraciones neurológicas que muchos de vosotros ya sabéis, y que es una encefalopatía, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que produce, y es la secuencia de lo que produce el hígado, el alcohol en el hígado. Otra complicación muy importante que vemos cada vez con más frecuencia es el cáncer de hígado. El cáncer de hígado aparece fundamentalmente en pacientes cirróticos. Es muy raro ver un cáncer de células del hígado en pacientes que no sean cirróticos. En pacientes no cirróticos sí que se ven pues, metástasis de otros cánceres y cosas así, pero cáncer primario de origen del hígado es muy poco frecuente. Se aparece sobre todo en pacientes con cirrosis hepática. Tienen más riesgo los pacientes obesos. La obesidad es otro factor de riesgo que está relacionado con un montón de enfermedades y con muchos cánceres, y también con hepatitis vírica. Los pacientes que tienen hepatitis virus B y virus C tienen más frecuencia de hacer un hepatocarcinoma, y por eso habréis oído muchas veces que los pacientes que tienen una cirrosis hepática hay que hacerles ecografías cada 6 meses, porque como hay riesgo de que aparezca un cáncer, hay que hacer como una vigilancia para detectarlo en fase precoz. Bueno, todas estas cosas son un poco pues, lo que pasa en el hígado, digamos la patología que ocasiona el alcohol en el hígado. Bueno, ¿qué solución tenemos? ¿Qué solución tenemos cuando llegamos a esta fase? Bueno, pues afortunadamente desde hace ya bastantes años ahora, pues tenemos trasplante hepático. El trasplante hepático es el mejor tratamiento que hay para la enfermedad hepática terminal. No hay nada que lo haya superado. Y ya sabéis que consiste fundamentalmente en quitar el hígado enfermo y poner el hígado de un donante. En otros trasplantes, como por ejemplo el trasplante renal, no hace falta quitar el riñón del paciente, sino que se pone el riñón pegado a la vejiga, ¿vale? En el trasplante hepático sí necesitamos ese hueco y se quita el hígado del receptor para poner el hígado del donante. Y simplemente aquí os quería contar que el trasplante hepático lo tenemos pues desde el año 1967. Este señor fue el primero que hizo trasplante hepático en el mundo, que es Stansel, es un americano que empezó en Denver, y los primeros trasplantes, fue un hombre muy perseverante, como todas las personas que hacen cosas importantes, y los primeros trasplantes pues iban fatal, fundamentalmente por la inmunosupresión, y habían conseguido una técnica bastante buena y se lanzaron a hacerlo en humanos, después de haber hecho muchos en animales, y se les morían los pacientes. De hecho, llegaron hasta intentar quitarle la licencia de medicina. Cambió radicalmente el pronóstico de los pacientes trasplantados. En España, el primer trasplante se hizo en 1984 en el hospital de Berditche. Lo hicieron el doctor Margarit, que es el que tiene bigote, y el doctor Jaulieta. El doctor Margarit murió además joven, la verdad el pobre en un accidente de montaña no hace muchos años. Y el que está en medio es el paciente. Salió en toda la prensa española, o sea que allí no había problema de intimidad. Y ya sabéis, este señor también lo conocéis muchos de vosotros, este fue el primer trasplante en Aragón, ¿vale? En Aragón nosotros empezamos con el trasplante hepático en el 1998 en el hospital clínico, hace ahora ya 21 años del primer trasplante hepático. Y fijaros que España, en conjunto, aunque empezó más tarde que otros países, se sitúa pues, yo creo que ahora ya estamos hasta un poco más, porque esta cifra me parece que es la de 2017, la de este año no había salido todavía. No lo veis por ahí, pero estamos como en 23.000 y pico trasplantes hepáticos hechos. Y fijaros que solo estamos por debajo de Francia, que tiene 30 y pico mil, y estamos prácticamente igual que Alemania, que son dos países. Alemania dobla la población de la población española y Francia la multiplica por 1,5. O sea, tenemos muchos menos habitantes y hacemos el mismo número de trasplantes que ellos. O sea, que somos, lo sabéis todos, somos líderes mundiales en nuestro país en trasplante de todos los órganos, y esto es fundamentalmente porque somos
líderes mundiales en donación. O sea, el éxito que tiene el trasplante en España es fundamentalmente debido al éxito de la Organización Nacional de Trasplantes, que a su vez crea un sistema que hace que seamos líderes en donación. Sin donantes no hay trasplantes, ¿no? Porque técnicamente se hace bien en todos los sitios, pero no tienen este sistema tan eficiente como el que tiene Español. Fijaros, si veis bien ahí las cifras, que estamos por delante, por supuesto, de Estados Unidos, que es un país que además ha puesto muchos recursos en el trasplante hepático, pero es que doblamos en número la media de la Unión Europea y países como Inglaterra, Italia, superamos mucho a Francia, o sea que, bueno, pues realmente es una cosa de la que podemos estar, yo creo que muy, muy orgullosos. ¿Y cuántos trasplantes, volviendo un poco al alcohol, se realizan por alcohol en España? Pues mira, tenéis ahí la cifra. Esta es sacado de la estadística del Registro Español de Trasplante Hepático del año 2017. Y veis que el 40,2% es por alcohol. Y esta cifra va a subir, y de hecho está subiendo ya. ¿Por qué? Porque aquí teníamos un porcentaje muy importante de pacientes que se trasplantaban por hepatitis G. Ya sabéis todos que en los últimos años, en el 2015, aparecieron unos fármacos maravillosos que curan la hepatitis C. Esto ha sido un hito en la medicina. La verdad es que probablemente ha sido de los avances más importantes que había en la medicina en los últimos años. Y entonces, desde entonces, tratamos a los pacientes con hepatitis C y ya llegan muy pocos pacientes con hepatitis C al trasplante. Y si llegan, algunos que aparece que a pesar de haber curado la hepatitis C, como tienen ya una cirrosis hepática, les aparece un hepatocarcinoma. Es casi ahora los únicos que trasplantamos con hepatitis C. Ya prácticamente nunca trasplantamos pacientes con una cirrosis avanzada, descompensada por hepatitis C. Con lo cual, en el futuro se prevé esa cifra, y de hecho os voy a enseñar las cifras de Aragón, que ya estamos cuantificando ese cambio en la prevalencia de, o sea, en cuántos pacientes trasplantamos por alcohol. La media que teníamos era del 50%, la mitad de nuestros pacientes eran enfermedad por alcohol, pero fijaros que en los 2 últimos años, en la que ya hemos tratado a muchos pacientes con hepatitis C, ha subido al 75% de los pacientes, ¿sabes? O sea que realmente está siendo ahora la primera causa, claramente, muy por delante de todas las demás, de trasplante hepático. ¿Qué resultados tiene el trasplante hepático en los pacientes que consumen alcohol? O sea, en que han hecho una cirrosis por alcohol. Pues de esas 3 líneas que veis allí es la azul. No sé si estáis acostumbrados a ver gráficos de supervivencia, pero lo que quiere decir aquí es, vamos a ver cómo os lo explico. Aquí, por ejemplo, es que no veo bien, pero es a los meses, pues están vivos el 90%, el punto ese. Y conforme vamos avanzando en la línea, quiere decir que van falleciendo pacientes, van quedando menos pacientes vivos, ¿vale? Pero siempre veis que tiene más pacientes vivos la línea azul que las demás líneas, que está por encima. ¿Lo veis? Pues esa es la línea de cirrosis hepática no vírica, de la cual prácticamente el 90% son cirrosis hepáticas por alcohol. La línea de cirrosis por hepatitis C está por debajo, aunque eso también va a cambiar, y está también por debajo la línea de cáncer de hígado. ¿Por qué están por debajo? Pues fundamentalmente porque son enfermedades que vuelven después del trasplante hepático. Entonces, hasta que teníamos los fármacos que tenemos ahora para curar la hepatitis C, pues algunos pacientes que volvían a tener una infección por hepatitis C, pues la tenían de una manera muy grave y fallecían, ¿vale? De manera precoz. Y el cáncer pasa lo mismo. Normalmente seguimos unos criterios para elegir a los pacientes y para tener unas buenas supervivencias. Ya se sabe que si elegimos un número concreto de nódulos o un tamaño de cáncer, sabemos que la probabilidad de que vaya bien es muy alta, ¿vale? Y sin embargo, a veces el tumor está un poquito más avanzado de lo que crees y siempre puede volver después del trasplante, y eso hace que la supervivencia sea un poquito peor. O sea que luego, después del trasplante, la cirrosis hepática por alcohol tiene unos resultados muy buenos. Para que los resultados sean muy buenos, aparte de los cirujanos que lo hacen todo muy bien, eso, vamos, no lo dudamos, nadie lo dudamos, pues tenemos que hacer una buena evaluación a los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos a los pacientes? ¿Cómo decidimos que ese paciente tiene que ser trasplantado? Primero tenemos que estar seguros de que ese paciente necesita un trasplante, eso es lo más importante. Y para ello no solo tenemos que saber que tiene una enfermedad hepática, tenemos que ver si la enfermedad hepática está en el momento adecuado para trasplantarla. Porque hay pacientes que tienen una enfermedad hepática pero todavía
tienen mucha probabilidad de estar vivos, de supervivencia. A esos pacientes no les hacemos un favor si les trasplantamos antes de tiempo. Tenemos que elegir ese momento en que el paciente, la supervivencia que va a tener sin el trasplante es menor que la que le podemos ofrecer con el trasplante, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que valorar, que fundamentalmente es cuando la cirrosis hepática empieza a descompensarse y a dar muchos problemas. Y luego, además, tenemos que comprobar que no está contraindicado, es decir, que no hay ninguna enfermedad importante o grave que puede poner en riesgo la vida del paciente con la intervención quirúrgica, o que no tiene una enfermedad muy importante asociada que le va a producir una mortalidad en tiempo muy pronto y que va a hacer que ese órgano que tenemos y que tenemos obligación de repartir equitativamente, pues no le demos la supervivencia que precisa, ¿vale? El trasplante hepático, al ser digamos, una técnica de tanto éxito, pues tenemos mucha más oferta, o sea, mucha más demanda que oferta. Tenemos muchos más pacientes que necesitan un trasplante o que podrían beneficiarse de un trasplante que órganos disponibles, aunque es verdad que con la mejoría de estas enfermedades hepáticas, de algunas como la hepatitis C, parece que ese desequilibrio tan grande que teníamos está corrigiendo un poco, ¿vale? Entonces tenemos que nosotros la responsabilidad de elegir bien al paciente, ¿vale? Para no, digamos, no quitar el órgano a otro paciente que se podría aprovechar o en el que podría ser más beneficioso. Y en los pacientes, concretamente con enfermedad por alcohol, lo que exigimos siempre es que haya una abstinencia alcohólica. Esto me imagino que a todos os parecerá muy obvio, ¿no? Y lo que hacemos habitualmente es 6 meses, ¿vale? Es lo que exigimos para el trasplante hepático. ¿Por qué 6 meses? Pues la primera regla de los 6 meses se basa en estudios bastante antiguos, pero que no ha habido nada hasta ahora que nos diga otra cosa, ¿no? Aunque muchas veces no en todos los pacientes esta regla es tan buena. Y lo que intentamos ver en esos 6 meses primero es si con la abstinencia alcohólica hay mejoría, porque muchas veces el alcohol produce un daño tan importante y una inflamación tan importante del hígado que cuando dejan de consumir alcohol, al producirse esa desinflamación, mejora mucho la función hepática, y hemos sacado a pacientes en lista de espera que teníamos metidos porque al cabo de bastantes meses ha mejorado la función del hígado. Entonces, lo primero de la experiencia es para ver si mejora o no, y a lo mejor no necesita un trasplante. Y lo segundo es porque parece ser que el ser capaz de hacer una abstinencia antes del trasplante un poco nos predice que ese paciente va a ser abstinente después del trasplante, cosa que es muy importante para nosotros. ¿Con qué se relaciona esa capacidad de abstenerse y de no volver a beber después del trasplante? Pues fundamentalmente hay unos factores que valoran nuestros psiquiatras, que son los que lo valoran, que son la conciencia de enfermedad. El paciente que reconoce que tiene un problema con el alcohol es mucho más fácil que consigamos que deje de beber que el que no lo reconoce o minimiza o dice va, es poco lo que bebo y no va a hacer ese esfuerzo. También que haya o no una enfermedad psiquiátrica asociada. Muchas veces si hay una enfermedad de base hay que tratar también la enfermedad psiquiátrica porque si no es muy difícil conseguir la abstinencia. Luego también cuando hay muchas adicciones, los pacientes que son adictos a muchas cosas son más difíciles a veces de conseguir que haga una abstinencia adecuada. O los pacientes que tienen intentos repetidos y recaídas, pues sabemos que es más fácil que recaigan también después del trasplante hepático. Y se valora de manera muy, muy importante por todo el equipo el apoyo sociofamiliar. En nuestros casos también creemos que es un eslabón muy importante. Y esta decisión de decidir si el paciente que ha consumido alcohol y que necesita un trasplante está apto, o sea, es decir, no tiene este problema y puede ponerse en una lista de trasplante, nunca la tomamos nosotros solos, o sea, nunca la toma el hepatólogo ni la toma el psiquiatra solo. Siempre hacemos una reunión multidisciplinar en la que nos juntamos trabajador social, psiquiatra, cirujano, hepatólogos, para tomar la decisión conjunta. Y ya, así como última cosa, hablando del trasplante y del alcohol, una cosa que me gusta a mí decir es que el trasplante creo que es muy claro que tiene que ser un compromiso, porque realmente es el fruto de una generosidad tremenda, porque en un momento durísimo hay una familia que ha donado un órgano para que otra persona sobreviva, entonces eso conlleva una responsabilidad grande y un compromiso de cuidarse,
¿vale? Un compromiso de poner cada uno de... Los médicos tenemos que poner de nuestra parte, pero el paciente también tiene que poner de la suya, ¿no? Y ahí entran de una manera muy importante los autocuidados, que llegar a la población del problema del alcohol. Y nada más, muchas gracias. Lo que queráis. Pregunta, yo la mía de siempre. ¿No cree que falta información sobre las causas del alcohol? Porque sí que nos inundan siempre con las campañas de conducción, pero no las consecuencias que puede traer el alcohol en el mundo de lo social, que lo tomamos como normalidad. Totalmente. Entonces, habría que hacer algo más para informar. Sí, o sea, yo totalmente, o sea, yo creo que en España se hace mucha y muy buena medicina asistencial, pero nos faltan muchas campañas de promoción de la salud, ¿vale? Y una es el alcohol, el tabaco, o sea, son cosas que además hay que hacerlas en los colegios, o sea, fijaros la edad a la que se empieza a beber, es que se empieza a beber a los 14 años. La última noticia que tenemos de hace nada, ¿no? De la prensa, de un niño de 12 años que ha estado más de 24 horas con coma etílico, o sea, es tan aceptado el alcohol y tan además no solo aceptado, sino que probablemente es marginado en la juventud, el que no lo hace, que esto hay que cambiarlo y esto solo se cambia con educación y se cambia con educación en el colegio, porque luego sí, hay que decirlo también, pero es allí donde más hay que incidir porque se empieza desde muy pronto. Totalmente de acuerdo, falta mucha. Habrá que empezar por las APAs, porque los niños parece que no lo dejan, es que no hay manera, si se hacen conferencias, nos cuesta mucho que incluso los medios de comunicación nos den voz para poder explicar. Mira, el problema es que no nos lo acabamos de creer, o sea, es decir, ni los medios, nadie, o sea, no se lo creen los medios de comunicación. Cuando dices el alcohol no hay riesgo cero, eso de que la copita de vino no pasa nada, es una cosa absolutamente... la tenemos todos dentro y de hecho somos todos bebedores, o sea, hay un momento en el que es tan accesible el alcohol, está tan metido en la sociedad, nos vamos a tomar una caña, vamos a celebrar esto, os invito a no sé qué, todo, ¿sabes? Que entonces hay que concienciar a todo el mundo porque no ayuda, pero sí que es verdad que es una labor que hay que hacer. Probablemente tengamos que empezar desde las autoridades, o tengan que empezar las autoridades sanitarias con las escuelas y toda la red social. Pero sí, ya entiendo que os cueste, o sea, porque es verdad que cuesta mucho mandar ese mensaje. Si ahora mismo estamos en el 75% de trasplantes por alcohol, ¿puede ser que algún día solo se hagan trasplantes por alcohol? Bueno, a ver, yo creo que es que como hay tantas enfermedades hepáticas, el 100% va a ser muy difícil, ¿vale? Porque hay enfermedades, por ejemplo, también autoinmunes, hay enfermedades colestásicas, o sea que hay muchas causas de enfermedades hepáticas. Lo que pasa es que esas no son tan prevalentes, pero esas son más o menos constantes, ¿vale? O sea, siempre hay más o menos el mismo número. Lo que ha hecho que esto ahora sea tal volumen es que ha disminuido el competidor inmediato que tenía, que era la hepatitis C, ¿vale? Antes teníamos primera causa el alcohol y muy de cerca la hepatitis C. Esa causa ha desaparecido. Entonces queda como gran número de pacientes que se van a trasplantar los pacientes por alcohol. Y luego las otras causas, que son causas ya muy variadas, esas se mantienen muy constante a lo largo del tiempo. Entonces, yo no sé si ya va a crecer mucho más. Es posible que un poco más, porque los cánceres por hepatitis C acabarán bajando también. Porque llegará un momento, en pocos años, que ya no habrá cirróticos por hepatitis C. Ahora todavía hay algunos que los hemos curado en la fase de cirrosis, ha aparecido un cáncer y todavía los tenemos que trasplantar. Llegará unos años en que no lleguen a aparecer. O sea, es posible que aumente un poco, pero no sé si llegará a ser el 100%. Sí, ¿qué porcentaje de los enfermos por alcohol trasplantados al pasar el trasplante y todo esto vuelven a recaer? Bueno, pues de eso hay además mucha estadística y recaen en consumo más o menos social, es decir, consumo ocasional, muchos, más de los que nos gustaría a nosotros, ¿vale? En consumo ocasional. En consumo frecuente y otra vez un poco así, digamos que vuelven a tener daño por alcohol, pocos.
pocos, pero pueden ser un 15, alrededor de un 15 o un 20%, en consumo importante de alcohol, ¿vale? Estos pacientes, alguno pierde el hígado por alcohol, que hemos tenido pacientes, y por supuesto esos pacientes no tienen ya, o sea, hay que decir que ya no se retrasplantan, y otros por otras enfermedades, porque como he dicho, el alcohol está asociado a muchas enfermedades, con lo cual tiene más frecuencia de cáncer, que ya los pacientes trasplantados tienen más frecuencia de cáncer, pues el bebedor tiene todavía más. Entonces, algunos lo que acaba pasando es que fallecen por este tipo de causas. Me ha llamado la atención al principio del PowerPoint la mortalidad que había del 10% en las edades, entre las edades de 14 a 64 años, me parece que ponía. Sí, de 15 a 64. O de 15 a 64. Los de 15 años que mueren porque era por alcohol, ¿entran los accidentes de, sí, los accidentes de tráfico? Entran los accidentes de tráfico. De hecho, se mueren por eso. Es muy rara la cirrosis por alcohol en la edad muy temprana, es muy rara. O sea, puede haber una intoxicación aguda y puede haber hepatitis alcohólica. La hepatitis alcohólica es una cosa un poquito más complicada, no la he contado aquí, pero bueno, lo que pasa en los pacientes con hepatitis alcohólica son pacientes que ya tienen un daño, o sea, es el típico paciente a lo mejor joven, que es no tan joven, pero que puede darse en un paciente joven, que es un bebedor ya muy continuo y ya tiene daño en el hígado. Todavía no tiene una cirrosis, o a veces la tiene y está bien, hasta que un día bebe mucho y en ese momento se inflama más el hígado y hace una bajada de función que se muere. ¿Vale? Es una cosa que tiene una altísima mortalidad, ¿vale? Entonces, algunos de los pacientes jóvenes, lo que pasa que no 15, esto suele ser más, a lo mejor 30 y algo, por ahí, ¿vale? Algunos mueren de eso, pero la mortalidad de los muy jóvenes en esta estadística, que es mucho menor, es más por accidentes, por depresión, por suicidio, ¿vale? Sí. Oye, una cosa, perdona, que es que voy a deciros una cosa que muy bonita, la fábula. ¿La podrías repetir otra vez, que me gustó mucho? La fábula, de verdad. Oye, perdóname, pero es que me ha gustado por comentarlo a buena persona. Me ha gustado mucho. ¿La queréis seguir todos o si no, luego se la cuento yo para no... No, es que te gusta que la gusta, ¿sabes? ¿Sí? Estoy preguntando y todo el mundo me dice, no nos acordamos. Bueno, a ver, la fábula lo que viene a decir es el monje que tiene que pedir refugio, ¿vale? Y entonces le dicen que elijan, se supone que elijan entre tres males, ¿no? Que elijan entre tres cosas, que es matar a una cabra, acostarse con la doncella, que es la anfitriona de la cabaña, o beber alcohol. Él, después de dar muchas vueltas, elige lo que él piensa que es el mal menor, ¿vale? Y elige beber alcohol. Y al final, al día siguiente se da cuenta que además de beber alcohol, ha matado a la cabra y se ha acostado con la doncella, ¿vale? Con lo cual, al final, parece un mal menor, pero que muchas veces tiene consecuencias muy trágicas. Gracias. El consumo excesivo de azúcar refinado nos puede llevar a un hígado graso y por ende los diabéticos están más predispuestos a hacer, digamos, cirrosis o... Sí. El hígado graso, que es la enfermedad emergente, que a partir de vais a ir a oír hablar mucho, porque como se nos acaban otras enfermedades y está... En España todavía no es tan prevalente como en otros países. En Estados Unidos ya es la segunda causa de trasplante, o sea que... Pero claro, la obesidad que tienen allí es tremenda, ¿no? El hígado graso pasa algo parecido al alcohol, o sea, realmente si os pusiera las fotos de la secuencia sería muy parecido el daño, porque también se deposita grasa. Lo que pasa que en ese caso no es por consumir alcohol, sino es por una alteración en el metabolismo. Y esta alteración puede ser por dos cosas. Una, porque tomes mucha azúcar, por obesidad, y también en los pacientes, hay otros pacientes predispuestos como pacientes con factores metabólicos, y uno de ellos es la diabetes, ¿vale? Es por reacciones metabólicas alteradas en el hígado. Esas reacciones metabólicas hacen que se deposite grasa en el hígado y al final la secuencia puede ser muy parecida. Entonces, parece que hay un porcentaje de personas, lo que pasa que el porcentaje de personas todavía es pequeño. En España no tenemos esas obesidades tan mórbidas y, por ejemplo, en nuestra casuística, hemos revisado un poco las pacientes que se trasplantan por hígado graso, o a veces son cirrosis que no llegas a saber por qué son, pero son en pacientes obesos, diabéticos, entonces al final, por exclusión, decides que por hígado graso es aproximadamente un 10% como mucho, ¿vale? Es posible que esta sea otra de las cosas que en el futuro también aumente, pero sí, estos pacientes diabéticos tienen más... O sea, un diabético tiene que cuidarse el hígado muchísimo, ni beber ni fumar, ¿vale? Porque digamos que ya tiene per se otro factor de riesgo. Muy bien.
Pascual. Sí, yo quería preguntar, me ha llamado la atención que has comentado que después de que personas ya trasplantadas, un porcentaje muy pequeño vuelve a beber, pero muy poco, o sea, socialmente, pero un 15, un 20% vuelven a beber, pero en cantidades importantes. O sea que se supone que cuando uno se trasplanta, cuando uno lo trasplantáis, es que ha visto las orejas al lobo. ¿Qué fuerza no tendrá la dependencia del alcohol cuando después de haber sido trasplantado vuelven a la carga? No lo entiendo. Y esa persona vuelve a consulta y ¿qué le decís? Pues que deje de beber. Sí, sí. A ver, nosotros lo que intentamos siempre es que busque ayuda. O sea, me refiero, el paciente, tú lo ves. El paciente que viene a tu consulta sabiendo que no puede beber, habiendo dejado de beber y volviendo a beber de una manera así, ves que tiene un problema de dependencia tremendo. Entonces lo primero que intentamos es, lo enviamos a psiquiatría, lo intentamos enviar a su centro de salud mental para que vaya, o al programa de apoyo que le haya ayudado a él. Es lo primero que intentamos por todos los medios, a veces hasta con la trabajadora social, con todo, que el paciente busque ayuda, porque, vamos, yo tengo claro que esos pacientes necesitan ayuda, o sea que solos ellos es muy complicado, porque ya han tenido ese revulsivo del trasplante, lo que acabas de decir, de ver las orejas al lobo, si a pesar de eso han vuelto a ver de una manera así, que tú ves, les dices, pues mira, las transaminasas están altas, se te está poniendo el hígado mal otra vez, y siguen bebiendo, quiere decir que tienen un problema importantísimo de dependencia y que necesitan ayuda. Sí. Una pregunta a modo de reflexión, viendo el índice que hay gente joven y la problemática que tiene el alcohol, ¿por qué se ha habituado tanto en la sociedad a dar esa alternativa a los jóvenes como es un botellón, como un centro de reunión? Y muchos consultorios e instituciones les dan parte de la sociedad. Trabajo un poco directamente con una plataforma como Consultores de Barrio, porque la alternativa, por ejemplo, al Festival de Zaragoza con los Pilares, este año hemos visto que han estimado pues más de 4.000 metros cuadrados a un recinto donde la gente joven se dedicaba exclusivamente a beber, que era la única alternativa de ocio, que era beber desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana y consentido por una ciudad de ayuntamiento y en un hábito ya normal, no así, tener ahí recogidos es algo que no le da la importancia que luego. Sí, sí, así es, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ángel. ¿Hay algún estudio sobre, y si lo hay, como se encuentra, sobre trasplantes de hígados de animales, por ejemplo, el cerdo o el simio, a personas? Sí, bueno, es que esto se ha investigado mucho. Eso se llama xenotrasplante, si algún día lo veis, con X, ¿vale? Porque es de distintas especies, ¿vale? Entonces, se ha conseguido algún avance cuando se hacía un trasplante de un animal a otro de distinta especie. No se ha hecho de animal a persona, pero de un animal a otro de distinta especie, que sería lo mismo que si nos hicieran a nosotros un trasplante de cerdo, pues se produce un primer rechazo muy fuerte, que es un rechazo hiperagudo, que es una reacción ya que, digamos, destruye el hígado, ¿sí? Los pones en contacto y se destruye. Entonces, en ese sentido, sí que hubo una época que se investigó muchísimo, estaba muy de moda la investigación en el xenotrasplante. Y entonces se consiguió vencer ese primer rechazo, hacer unos anticuerpos que no reconocieran, vencer, pero quedaba viendo muchas otras barreras que vieron que aparecían, porque seguía habiendo rechazo y seguía habiendo un montón de problemas. En los últimos años, supongo que sigue habiendo grupos que siguen investigando en ello, pero yo creo que esa línea se ha desechado y se están centrando más todos los esfuerzos en mirar todo esto de los hígados artificiales, de la bioingeniería, de la regeneración celular. Digamos que la moda científica y el conocimiento científico ha ido por allí. Entonces eso se está un poco abandonando, porque digamos que ha sido poco fructífero la investigación o muy costosa, y ahora están yendo más las cosas hacia otro lado, con lo cual no sé si llegaremos a tener eso en algún momento. Quería preguntarte, ¿hay alguna relación entre alcohol y alimento? Eso es lo que pasa con los hijos, ¿no? Que se le dice, hoy que vas a salir, come bien, porque luego vas a beber algo. Por un lado. Y por otro, algo como los políticos, de todos. Y la segunda, ¿hay algún índice de recuperación de hígado graso? Una persona normal que llega a la consulta y dice, pues te ha salido el hígado graso, pero tampoco porque ni tenga ninguna enfermedad
¿ese hígado se puede recuperar? Vale. La primera, a ver, lo de los alimentos solo tiene un sentido, y es que el alcohol se absorba más despacio. El alcohol es una molécula muy pequeñita que pasa rapidísimo a la sangre. De hecho, ya parte se absorbe en la misma cavidad oral, ¿vale? O sea, es una molécula que se absorbe muy rápido. Entonces, el llenar el estómago de alimentos, pues lo que hace es que al mezclarse con los alimentos, pues la absorción sea un poco más lenta. O sea, ese es el único sentido. Por lo demás, metabólicamente, y es una vez que pasa a sangre, es lo mismo. Lo que haces a lo mejor con eso es que vaya más despacito a sangre, que bueno, eso ya es algo, porque si pasa muy rápido, puedes de repente tener una dosis altísima de alcohol y pasar casi de estar consciente. Es lo que les pasa a muchos jóvenes, que de repente se beben media botella de whisky en nada y pasan de estar normales a estar casi en coma, ¿no? Porque tienen una subida de alcohol, no controlan la absorción. Y luego la segunda pregunta, sí que hay maneras de revertirlo. Prácticamente todas las enfermedades hepáticas, si se pone el tratamiento adecuado, o muchas, pueden revertir. Igual que el alcohol, si se deja de beber, revierte y todo eso que hemos visto vuelve atrás, incluso en fase de cirrosis, disminuye la inflamación y mejora la función hepática, incluso en los cirróticos, que es, digamos, lo menos reversible, o sea, ya están hechas esas cicatrices y eso ya es difícil volver a que es bueno, pues incluso en ellos se puede mejorar algo, pero claro, en fases anteriores es que se puede volver a la normalidad del hígado. Pues con el hígado graso pasa lo mismo. Entonces, normalmente se aconseja perder peso y controlar los factores metabólicos. Otra cosa es que sea una persona que tenga algo muy complejo y no pueda controlarlo, pero si no, ya se sabe que perdiendo más o menos el 10% del peso mejora muchísimo el hígado graso. Maite. Bueno, yo vuelvo a preguntarte otra vez por lo de los trasplantados que vuelven a beber, porque es una de las cosas que a mí más me afecta. Es una generosidad que realmente duele. Es que aquí tuvimos nosotros un caso de que lo estaba haciendo. Entonces, nos preguntábamos nosotras qué controles hacéis vosotros o cómo lo notáis, porque él intentaba, por lo menos ellos que somos responsables de familiares, nosotros teníamos a la familia, ¿vale? Y por lo que le hablaba, él intentaba, de todas las maneras posibles, pues cuando le ibais a hacer controles de análisis, pues llevar un tiempo sin beber, llevar más o menos hasta, llevaba 6 o 7 meses, un año, y nadie notaba nada, y nadie se enteraba de nada, y yo decía, bueno, pues es que este chico, yo no sé cómo no se puede dar cuenta de que está bebiendo. Entonces, ¿es fácil que os deis cuenta vosotros? Sí, o... a ver, yo te diría que nos hemos, no voy a decir siempre porque siempre hay alguien que no, pero claro, es que, a ver, los hígados trasplantados son bastante sensibles a muchos daños y al alcohol también, enseguida te suben las enzimas hepáticas. Los pacientes que beben, enseguida lo ves en la analítica. También conocemos a los pacientes, sabes el perfil que tienen antes y muchas veces ya cuando veo la analítica ya sé quién está bebiendo y quién no, ¿vale? Entonces muchas veces les cuesta mucho decirlo, al final les dices, bueno, a ver, no es mi hígado, es el tuyo, engañarme a mí es engañarte a ti mismo, o sea, quiero decir que yo no les regaño a los pacientes, cuando vienen y beben yo no les regaño, simplemente les hago ver la realidad e intento que busquen ayuda, ¿sabes? Porque si no al final lo que consigues son estos comportamientos casi pueriles de esconder el problema, ¿no? Que no es la... Bueno, pues es que ya al final desapareció, quiero decir. Bueno, pues probablemente, no sé quién, pero probablemente habitualmente sabemos casi siempre, porque casi siempre, y desde luego cuando beben muy continuamente siempre, hay un daño en el hígado que nosotros vemos y hay pacientes que les hemos hecho una biopsia, ¿vale? Ante la duda, vemos un daño ahí, no, toma alcohol, bueno, vamos a ver, y la biopsia también ve si el paciente bebe, porque aunque hay datos que son como muy generales, también hay características específicas de los que consumen alcohol, que están en ellos y no en otros. Yo pensaba que se engañaba. Vale, bueno. Hombre, alguno habrá, que nos engañe, ya te digo yo que sí, pero bueno, al final se engaña a sí mismo, quiero decir, que a mí que me engañen los pacientes, digo, bueno, aquí somos todos mayores, o sea, no, si me engaña a mi hijo me enfado y le regaño y le castigo, pero un paciente no. Pero te explican el familiar que a lo mejor, teníamos otra que no entendía porque pues su marido no quiso dejar los 6 meses de beber y me explican al familiar que porque no lo van a trasplantar, que si no que pues, no sé. En eso gastamos mucha energía también, porque eso además es un tema que hemos tenido hasta
hemos tenido hasta alguna demanda, por eso nosotros. Pero bueno, cuando lo vemos claro, hacemos todo, explicamos todo, hacemos el equipo multidisciplinar, lo ven los psiquiatras, todo y todos estamos de acuerdo, ahí ya tenemos que, pues, vale, y gastamos energía, porque entiendo que crea, pero sí, hay que hacerlo. Javier, una pregunta. Yo es que desde hace muchos años siempre se oye eso de que a las mujeres les afecta más el alcohol que a los hombres. Que dicen que es el metabolismo, que no sé, pero explícanoslo en palabras que lo entendamos. Hay cosas que se saben y cosas que no, ¿vale? Entonces, una es probablemente la disposición de volumen de agua y de todo de la mujer, ¿vale? Que se queda más concentrado el alcohol, con lo cual llega en mayor cantidad al hígado. Y luego también parece que hay algunos enzimas. Los enzimas son unas sustancias que son las que hacen que se produzcan reacciones químicas en el organismo, ¿vale? Se llaman así. Entonces el hígado está lleno de esas sustancias porque se hacen muchas reacciones químicas. Entonces el alcohol se metaboliza fundamentalmente como con 4 o 5 de ellas. Pues hay varias que digamos que trabajan, bueno, que trabajan de otra manera en las mujeres y hace que se acumulen más productos tóxicos, ¿vale? Entonces sí que parece que hay un problema importante de metabolismo, entonces se hace un daño más de forma más rápida. Influyen varias cosas y algunas incluso están en entredichos. Hay cosas que probablemente no sabemos bien todavía, pero sí que está claro que el efecto es mayor, eso que es más dañino el alcohol en la mujer. Y eso es preocupante porque las estadísticas estas que os he puesto de Aragón, veíamos el porcentaje de hombres y mujeres. Hasta ahora os he puesto que las mujeres tienen menos daño por alcohol porque beben menos. O sea, sobre todo en una edad se ve claramente, incluso socialmente está mucho más aceptado que beba el hombre que beba la mujer. Y muchas veces las mujeres beben a escondidas por eso, porque socialmente el hombre no pasa nada porque tome alcohol y la mujer se la mira mal, ¿no? Pero en las estadísticas de los jóvenes beben igual, incluso un poquito más en algunas edades las mujeres. Entonces, bueno, eso es preocupante, ¿eh? Porque yo no sé si en el futuro esa diferencia que hay no va a estar y vamos a tener a la par enfermos y enfermas por alcohol. Bueno, pues nada. ¿Usted? A ver, una pregunta. Sí, yo tengo entendido concretamente que a los trasplantados hepáticos por alcoholismo se les hacía un seguimiento psicológico con posterioridad durante X tiempo. ¿Se sigue haciéndose? No, se hace, o sea, sí que se hace en los que los psiquiatras creen. Los psiquiatras lo valoran al paciente, lo siguen en la consulta pretrasplante, y los que creen que hay que hacérselo post-trasplante lo hacen, y los que no, no. ¿Vale? A ver, nosotros, por ejemplo, es que la verdad es que la variabilidad de pacientes que tenemos es grande, es decir, hay pacientes con mucha dependencia del alcohol, que son los que les cuesta mucho y los que luego tienen más riesgo de recaer, que esos los detectan muy bien los psiquiatras y son los que están ahí más encima. Y luego es verdad que también en España, en un país en que tenemos el alcohol, bueno, como en muchos, tan aceptado, hay mucho bebedor social, que le dices que deje de beber y es que nunca vuelve a probar una gota de alcohol, que no tiene esa dependencia, ¿no? Entonces esos no necesitan realmente nada y la verdad es que ese grupo de personas lo cumple muy bien, se conciencia rápidamente y deja de beber alcohol. Y en los otros pues depende un poco de lo que valore el equipo de psiquiatría, pero se dejan pronto de hacer los controles. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que algunos siguen en su centro de salud mental. Nosotros en nuestro centro no hay capacidad para atender a todos los pacientes trasplantados, ¿no? Entonces los que esto se recomienda muchas veces seguimiento por el centro de... Yo he visto barbaridades. Yo he visto bueno, barbaridades. Sí, ya lo sé. Bueno, encontrármelo en un bar trasplantado en Navarra, estoy hablando de Jaca, en Jaca, y decir delante de la gente y tal, y hombre, ¿qué tal te encuentras? Sabemos que te han trasplantado y tal y cual, y llevar cuestión de un año escaso y decir, A vez en ese sentido, a ver, eso pasa en todos los equipos, quiero decir, la evaluación pretrasplante y sobre todo cuando el paciente está muy mal, cuando el paciente llega al trasplante en muy malas condiciones del hígado, con una insuficiencia hepática muy importante, muchas veces deja de beber porque no puede beber. Y ahí la evaluación psiquiátrica es más difícil también, son pacientes que a veces tienen encefalopatía, que a veces, y bueno, pues es verdad que a lo mejor ante la duda, si te queda una pequeña duda entre no trasplantar o trasplantar a un paciente que está muy mal, cuando tampoco tienes la seguridad, pues se opta por el trasplante, ¿no? Es como ante la duda pro reo, ¿no? El latinajo este que hay. Bueno, entonces algunos de esos pacientes pues pueden producir, o sea, puede pasar luego esto. Te digo también que cada vez, con los años de experiencia,
cada vez hemos contraindicado más el trasplante por ver que el paciente no cumplía los estándares para poderle hacer un trasplante, por eso, por un altísimo riesgo de recaída. Y ya os digo que hemos tenido hasta alguna demanda por eso, ¿eh? ¿Y en el tema del retrasplante? No, en retrasplante no. O sea, una persona concretamente que sabemos que hay un seguimiento, lo sé por la asociación, ¿no? Que empezó a beber enseguida y tal y cual, cirujano. Lo sabíamos casi todos y tal y cual, llegó y esa persona pues cayó fulminantemente en el hígado y esa persona no se retrasplanta. O sí, o pasa nuevamente el equipo. No, a ver, no, claro, pasaría el equipo, pero en principio, o sea, tendría que pasar algo excepcional para que se retrasplantara. Me refiero a lo habitual, es que no, claro, no. Yo creo que un poquito de susto tampoco vendría mal, por parte, digamos, del equipo. Sí, no, eso está, en principio, no, eso se hace, ¿eh? Eso se hace. Otra cosa es que hagan caso. Quiero decir, bueno, aquí estamos en una asociación que saben lo que es la adicción al alcohol. Quiero decir que muchas veces da igual lo que les digas a estos pacientes y da igual que les asustes y qué tal. Y que les digas, mira, pues lo vas a perder y no va a haber otra oportunidad. Pero da igual, ¿eh? Ya te digo yo que muchos pacientes, además que si no quieren, no quieren. Y aunque les digas que vayan a buscar ayuda, no van y son gente con la que no te haces. Bueno, pues nada. Nosotros... ¿Estoy en lo cierto si los países nórdicos son, digamos, más bebedores? Y en España, justamente el norte es más bebedor que otras regiones, me refiero, por ejemplo, a Galicia, Asturias. Esa es una pregunta. Y luego, la segunda es, ¿las carbamidas y los busulfiranos son las más, digamos, disuasorias, potentes para dejar de tomar alcohol? A ver, los segundos sí. Lo que pasa es que a veces cuando está el hígado enfermo no se pueden utilizar mucho, ¿no? Y luego en lo primero, en los países del norte seguro, en el mapa ese que os he puesto, si os fijabais en azul oscuro, como campeones del mundo de tomadores de alcohol, estaban finlandeses, noruegos, o sea, realmente en esos sitios que se vive tan aislado, además hay un consumo de alcohol más en soledad, más fuerte, no existe tanto el patrón de bebedor social como tenemos en España tan aceptado, pero sí que existe un patrón de bebedor más compulsivo, más intenso. O sea, que eso sí. Y luego en España, no te lo sé decir ni te lo debería saber decir, porque realmente me he mirado las estadísticas, eso que os he contado de Aragón, pero no me he detenido a fijarme si es más en el norte que en el sur. La verdad no lo sé. Yo creo que es bastante homogéneo, pero no lo sé seguro, ¿eh? No lo sé seguro. Bueno, pues nada, por último ya ofrecer lo que es la Fundación para todos esos enfermos que pueden tener recaídas o que están preparándose para el alcohol, y darte las gracias por la magnífica charla a ti y a todos los que habéis venido. Muchas gracias. Vamos a dar un pequeño obsequio por parte de la Fundación Dr. Mario Martínez y a esta una magnífica charla que nos ha Quiero darle de nuevo las gracias al doctor Serrano. Un momento, por favor. Sé que hoy